¿Cuándo conviene comprar un auto en Uruguay? ¿O me conviene andar en Uber? ¿Me conviene comprar un eléctrico? ¿O acaso me conviene comprar una combustión tradicional? Todo esto y mucho más te lo respondo en este episodio. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este súper episodio del día de hoy. Quizás me estás viendo en Spotify, quizás en YouTube. No te olvides de suscribirte en esta campanita de acá roja si estás en YouTube, de ponerle 5 estrellas o me gusta en Spotify para que este mensaje llegue a muchas más personas, este contenido de altísimo valor que es 100% gratuito, le ayude a alguien a elegir si comprar o no comprar auto, si comprar un eléctrico, si comprar uno nafta, qué comprar o qué no comprar. Atenti que al final de este episodio vas a poder encontrar un texto donde vas a poder descargar una planilla de Excel, sí, con todos los datos para que vos ingreses un par de datos personales tuyos de tu caso puntual y puedas darte cuenta qué te conviene en base a tu situación especial y única. Vamos a comenzar. Hace ya casi 2 años subí un reel, un video en Instagram donde recibí mucho hate porque dije que comprarse un auto era un lujo y no una necesidad. Además de que me bardearon un montón porque yo dije estar en Ciudad Vieja y estaba en el centro de Montevideo. Recién me bajaba de un ómnibus y se me vino como esa necesidad de hacer un reel porque vi un montón de autos, un montón de tráfico y dije, es un lujo tener un auto, no es una necesidad. Y bueno, obviamente, súper polémico mi comentario, llegaron un montón de comentarios positivos y un montón de negativos y hoy me vuelvo a hacer la misma pregunta. Auto, ¿es lujo? ¿Es necesidad? ¿Cómo evaluar esto? Pero en realidad la idea de hoy no es ponernos súper filosóficos como a mí me encanta, pero hoy vamos a ponernos un poquito más nerds y vamos a hacer algunos cálculos, que en realidad yo me tomé el trabajo de hacer todos los cálculos súper engorrosos y estudiar un montón para traerte acá las grandes conclusiones, para no enloquecerte con números, sino que traerte conclusiones que yo misma ya saqué de todo este gran análisis. También te quiero contar, y ahora vas a entender todo este trasfondo de por qué este episodio con tantos datos jugosos, de que no quiero que te comas la pastilla de comprarte un eléctrico y se solucionan todos tus problemas. Porque no es así. Hay cositas atrás de los autos eléctricos que aprendí, ahora te cuento por qué, y quiero que las sepas y no cometas el mismo error que cometen muchos. Así que quédate hasta el final del episodio porque realmente es súper jugoso y hay mucha información en cada partecita del episodio. Mi recomendación personal es que en cada parte del episodio vayas frenando y vayas viendo respecto lo que digo, respecto a tu situación personal, si aplica, si no aplica, cómo aplica, si te sentís identificado, identificada o no, porque es clave que entiendas que tu situación es única e irrepetible y que yo voy a dar ejemplos que pueden asemejarse o no, y es clave que te orientes de qué lado estás en cada una de las situaciones para que entiendas qué es lo mejor para vos. Así que literalmente esto va a ser una asesoría de si conviene o no comprarte auto y si conviene eléctrico o a nafta. ¿Qué hacemos? Además, hay muchísimas casuísticas posibles y aunque a mí me encante que 2 más 2 sea 4, en este tema muchas veces 2 más 2 da 5. Así que vamos a ver que hay un montón de casuísticas, de cuestiones a tener en cuenta, pero realmente un montón. Voy a intentar desde mis conocimientos abarcar lo más posible. No soy fierrera, así que me costó un montón este episodio, pero es un tema en boga y ahora además te voy a contar por qué nace todo esto. Mi confesión totalmente impopular, porque no a nadie le va a agradar este comentario o no a la gran mayoría de las personas, es que tengo 32 años, me va muy bien económicamente y no tengo auto. Cada vez que voy a algún lugar y llego en ómnibus, muchas veces las personas, mis amigas, me dicen, ay Michi, ¿qué haces en ómnibus? Dejate de joder, comprate un auto. Porque recontra me podría comprar tremendo auto, mantenerlo, todo perfecto, y elijo no hacerlo. Y hoy te voy a contar todas las razones por las cuales elijo no hacerlo. Y me vas a entender, obviamente, porque tiene sentido, al menos para mí. En un principio te puedo contar que vivo en Montevideo, en una zona súper conectada de Montevideo, que amo profundamente caminar, que no me copa mucho manejar, por más de que creo que manejo bien y lo hago, digamos, no la sufro, pero no es algo que me apasione y mucho menos en el tránsito loco de Montevideo. Y estoy muy comprometida con mi salud. Esto quiere decir que hago más de 10.000 pasos diarios todos los días de la semana, incluso los fines de semana. Entonces, esto de tener auto siento que me súper achancharía. Así que, spoiler, no tengo auto, pero en casa hay un auto. Te cuento más. El resumen de por qué no tengo auto es porque amo caminar, incluso si tengo que ir al shopping, me quedan 2 shoppings a media hora de distancia cada uno.
así que voy y vuelvo caminando siempre. Y al centro voy caminando, o sea, voy caminando a todos lados, y excepto que quede muy, muy lejos, pero si me quedan 40 minutos, 50 minutos voy caminando, y a veces voy caminando y me vuelvo en ómnibus, o sea, priorizo siempre caminar y siento que tener auto me súper achancharía. Y después, otra de las grandes razones por las cuales yo no me compro un auto, y es porque mi pareja en la pandemia, hace ya como 5 años atrás, se tuvo que comprar un auto porque él tiene un peque y el peque tenía que ir a la escuela y los virus y la mar en coche, y lo mejor, la opción que él tuvo que tomar fue comprarse un Volkswagen Up, el cual voy a poner de ejemplo porque primero y principal es un autazo, realmente es un muy buen auto en calidad-precio. Y bueno, porque lo tengo de cerquita y puedo ser como muy fiel a lo que es la realidad del app. Entonces puedo darte datos muy certeros. ¿Qué sucede? El app ya tiene casi 6 años, tiene 60.000 kilómetros, empezó a tener sus cositas y llegó el momento de cambiarlo. Ahora que yo estoy mucho más armada, 6 años atrás no podía comprar un auto de ninguna manera, y además ni éramos pareja, hoy nos planteamos la situación de vender el app, él cobrar lo que sea que le hace a la venta y yo poner la mitad del auto que compremos. Lo entiendo justo, lo entiendo necesario, nuestra dinámica familiar es muy unida, entonces realmente yo los fines de semana uso el auto, en la semana nunca uso el auto, está 100% disponible para él. Entonces, bueno, muchos dirán, bueno, vos lo usás muy poco, él lo usa mucho, ¿quién va a poner qué? Bueno, en nuestro caso particular vamos a ir al 50-50. Son cosas que seguimos revisando porque hay una disparidad muy grande hoy en la pareja en cuanto a ingresos, entonces son cosas que seguimos conversando, pero bueno, con el auto en particular, o sea, cada decisión económica la vamos viendo aisladamente, más allá que mantenemos un 50%, 50-50 siempre. En el último tiempo, la decisión del auto también va a ser así, pero lo que quiero decir es que no siempre es así, la gran mayoría de las veces sí, en este último año y medio. ¿Cuál es el problema? Porque acá viene el video, que no podemos decidirnos qué auto comprar. En realidad me corrijo, no nos podíamos decidir. Hoy, con toda esta preparación de este video y todo lo aprendido en este camino, nos estamos a punto de decidir por fin de qué auto comprar y obviamente vender el que ya tenemos. Como te dije, en este video vas a ver si conviene comprar auto o no conviene, si conviene andar en Uber o no conviene, si en el caso que convenga comprarte auto, cuál comprarte, eléctrico, a nafta, bueno, todo esto y más, hasta una planilla descargable para evaluar tu caso particular con números y fórmulas concretito, vas a encontrar en el texto del video, y durante todo el video vamos a estar hablando de todo esto que te comenté. Así que quédate hasta el final, reenvíale este episodio a un compañero de trabajo, una amiga, tus padres, quien sea que estén en esta búsqueda de cambiar el auto o comprarse su primer auto, porque hay mucho, pero mucho que tener en cuenta. Vamos a comenzar. Voy a traer acá la regla de oro antes de comprar un auto. Y les podrá parecer básica o tonta, sí, pero no es menor hacer hincapié en esto. Hay una gran trampa cuando compramos muchas veces nuestro primer auto, que lo compramos financiado, en pensar que comprar el auto implica la cuota del auto que nos dio la automotora como financiamiento o el banco. Y en realidad hay mucho atrás del auto, que es el mantenimiento y todo lo que implica el mantenimiento de que exista el auto, que hoy lo vamos a ver en detenimiento con algunos porcentajes que son obviamente aproximados, pero ya te vas a dar una idea de lo que implica tener un auto a nafta o un auto eléctrico. El auto, básicamente, la cuota del auto, si es que lo compraste en cuotas, o el valor que pagaste el auto, más patente, más seguro, más combustible o electricidad, más services, más garage en muchas ocasiones, más posibles roturas extra. Y en Uruguay, que todo esto vale petrodólares porque todo es muy caro en relación a nuestros ingresos, debemos tener en cuenta todos estos ítems, porque olvidarnos de uno puede implicar realmente un pozo financiero a lo largo de los meses. Eso por un lado, que es muy importante, no olvidarnos que comprar un auto no es solo pagar el auto, sino, y todo lo que eso implica, ¿no? Escribano, sino que también tenemos un mantenimiento mensual o anual, como lo querramos ver, que tiene un costo elevado en nuestro país. Vamos ahora, ya que hablamos de nuestro país, a ver los grandes números de Uruguay a valores de hoy, octubre 2025. Tenemos nafta super más o menos a $2 el litro.
tenemos nafta Super 95 aproximadamente a $2 el litro. Electricidad en casa que puede variar de 4 a 11,5 kilowatts por hora dependiendo si tenemos tarifas diferenciales en nuestra casa o no. Y hablando de la electricidad, dependiendo qué tipo de tarifa, doble, triple, residencial, cualquier tarifa que tengamos va a depender de cuánto vamos a pagar de electricidad y también dependiendo en qué hora consumimos esa electricidad. Así que el rango es bastante amplio, pero tenemos entre 4 pesos por kilowatt por hora y 11, algo kilowatts la hora. Esto, teniendo en cuenta los autos eléctricos, varía mucho si cargas en casa el auto o si cargas en la red pública el auto. Si lo cargas en la red pública con carga lenta, la carga te puede llegar a salir unos 450 pesos, que son unos $10, y la carga rápida te puede salir unos 650, que ahí estamos hablando de un poquito más. Después tenemos la patente, que en autos tradicionales estamos hablando de un 4,5 del valor del auto o un 5% en 0 kilómetros y de una reducción del 50% en eléctricos que andan en un 2,25% de la patente. Después tenemos los seguros, que obviamente como son muchos privados varían un montón, entre un 4 y un 8% del valor del auto, pero también se ve cuántos choques has tenido, bueno, evalúan como al conductor también o al que va a contratar el seguro, de cómo le ha ido en el tránsito y de eso también varía un poquito ahí el porcentaje de seguro. Y también obviamente depende si es un seguro contra todo riesgo o un seguro contra terceros. Después tenemos el famoso garage, que en Montevideo sale de 3 a 5 mil pesos sin problema, o sea, con unos $100, un poquito más de $100 puede llegar a salir. Y después tenemos los service, que es súper difícil de cuantificar, pero en un Volkswagen App, por ejemplo, puede estar en un 2 o un 3% del valor del auto cada service. Depende mucho qué se le hace en un service al auto, pero puede ir de unos 10.000 a unos 20.000 pesos, que son más o menos unos 250 a $500 en un modelo como por ejemplo puede ser el Volkswagen Up. Vamos ahora a hablar de la depreciación de los autos a nafta. Hay como un mercado muy grande obviamente de autos de combustión tradicional y entonces ya podemos tenerlo estudiado y sabemos que los autos cero el primer año ya pierden de un 15 a un 20% de su valor. Luego en los siguientes 3 años acumulan de hasta un 30-40% de pérdida de valor, incluso algunos modelos 50%. Entre el año 3 y el 8 se aplana un poquito esa curva y se deprecia de un 3 al 8% del valor. Y después de los 8 o 10 años el auto como que queda en un piso y se estabiliza la pérdida de valor, digamos. No es que no sigue perdiendo cada vez más, sino como que ahí queda bastante estable. ¿Qué pasa en autos eléctricos? En autos eléctricos la realidad, que es una de las cosas que más frenó a mi pareja en todo esto de decidirnos en qué auto comprar, es que es una incógnita. Todavía el mercado es muy chico, el mercado secundario de autos usados eléctricos, entonces es una gran incógnita de cómo se van a ir depreciando y perdiendo valor a lo largo del tiempo. Lo que sí encontré estudiando es que en mercados como Estados Unidos, Europa y China, la tendencia inicial fue una depreciación muy rápida, pero porque estaban constantemente sacando modelos. Pero a medida que se fue consolidando la red de usados y se fue también probando la durabilidad de las baterías, algunos modelos lograron estabilizar el valor. Personalmente, en nuestro caso, estuvimos investigando y hay una marca que es BYD, que en Google Maps encontramos reseñas muy malas de compradores muy enojados porque su auto se había en 5 minutos depreciado un montón porque ellos habían decidido rebajar como $3.000 o $5.000, no recuerdo, el precio del auto nuevo de un día para el otro. Entonces eso obviamente a todos los que tienen ese auto les hace automáticamente perder ese valor de reventa. Así que con los autos eléctricos está pasando esto. El mercado secundario de autos usados aún no está consolidado, entonces pierden mucho valor cuando las marcas hacen esto de bajar los precios de un día para el otro para competir, ¿no? Porque lo baja uno y después van todos atrás a bajar también para poder competir. También esto nos hace ver los márgenes que están manejando estas marcas, porque si pueden bajar así como así el precio un 10% de la noche a la mañana, todos, es porque básicamente todavía hay mucho margen para seguir bajando. La conclusión es que respecto a los autos a nafta, se recomienda comprarlos entre el año 3 y el año 5 de su existencia, porque ahí como que ya te comiste o se comió el otro más bien
esa depreciación grande temprana y ya te lo puede vender a un precio un poco más razonable. Y por supuesto que el auto sigue en muy buen estado. Con todo este preámbulo en la cabeza, vamos a casos reales, que es lo que les quiero mostrar. Escenario 1. Vamos a ver dos grandes escenarios. Como les digo, les puse el ejemplo del Volkswagen Up. Yo sé que ya no se vende estando a la fecha de hoy, pero es un caso bien tangible y real y que puedo ponerle el ejemplo bien claro y con valores reales que están curados por mí. Y vamos a ponerle un valor estimado que tiene hoy de venta de $12.000, o sea, es un auto usado, tiene 60.000 kilómetros, está en perfectas condiciones, salió creo que 13.514. Así que bueno, también es un caso muy ideal porque realmente es un auto que no se depreció nada, si se fijan en lo que les dije versus esto. Fue un auto muy atípico en ese sentido, que muchas personas dicen por ahí que estuvo tan bueno el modelo que por eso no lo sacaron más, porque es que tardas mucho en volverlo a cambiar al auto porque te salió buenísimo. Pero bueno, esto no lo tomen porque no tengo ni idea cuál es la verdad, pero el auto, el Volkswagen Up es, bueno, se ve por todos lados en la calle, es un autazo. Así que les traigo este ejemplo puntual. Paga de patente teniendo en cuenta el 4,5, $540 por año, lo cual son unos 21.000 pesos uruguayos. Paga de seguro unos 40.000 pesos al año porque es seguro contra todo, teniendo en cuenta este seguro contra todo. Tenemos combustible, entendiendo que gastamos 1.000 kilómetros por mes. Hacemos un cálculo que no los voy a enredar con números, pero que nos da más o menos unos $120 por mes, unos 5.000 y algo de pesos. Tenemos los services que varían mucho según qué toca revisar, pero más o menos podemos asignarle unos 15.000 pesos en promedio por año. Tenemos roturas, que las tenemos que considerar, alguna rotura. Y por último tenemos el garage y las roturas, que no las voy a considerar en ninguno de los dos casos, ni en el Volkswagen Up, ni en un BID que voy a poner de ejemplo como un auto nuevo eléctrico. Entonces, dicho todo esto del Volkswagen Up, lo que tenemos es un costo mensual por tenerlo parado al auto ahí de $160, que son unos 6.300 pesos uruguayos. Eso sin moverlo de la puerta de nuestra casa. Y además en un escenario ideal que no tuvo una sola rotura, una sola ida al mecánico en el año. Vamos a suponer que tuvimos suerte. Ahora vamos con el segundo caso. Un eléctrico que puede ser un BID de $25.000 que existen. Auto muy parecido al Up en cuanto a dimensiones y prestaciones, donde la patente anual, recordando el precio de compra, $25.000 nuevo, es de 2,25 el porcentaje, 2,25% del valor de $25.000, nos da 22.500 pesos uruguayos por año, más o menos unos 500 y poquito dólares, unos $563. Después tenemos el seguro, que bueno, ahí depende mucho, suponiendo que contratamos a todo riesgo en un auto nuevo y con buen historial de conducción, vamos a ir por lo mismo, unos 40.000 pesos, que son $1.000. El tip que les quiero pasar acá, por eso se tienen que quedar hasta el final del video, porque voy a ir mechando tips y aprendizajes que realmente fui testigo de todo esto que fui aprendiendo, es que leí que el Banco de Seguros del Estado da un 15% de descuento en eléctricos. Esto no es chivo de ninguna manera, ninguna marca auspicia mis videos y este tampoco, no es lo que quiero para mi negocio, porque quiero que confíen en mí, en mi opinión, en lo que les cuento, así que son realmente datos que salen de mis investigaciones. Bueno, seguimos. Entonces tenemos los service anuales de los eléctricos, son mucho más baratos, como máximo 5.000 pesos por año, estos son 100 y poquito de dólares. Y de energía, suponiendo que andamos lo mismo que uno a nafta, o sea, hacemos 1.000 kilómetros por mes, cargando en casa, gastaríamos 1.000 pesos uruguayos, que son unos 26 dólares americanos, o si lo cargamos en la red pública o mezclando horarios puede llegar a 1.600, 2.000 pesos por mes o incluso más, dependiendo cuánto usemos la red pública, en qué horarios carguemos en casa, qué tipo de tarifa tenemos, etcétera. Pero esto se nos puede ir un poquito más, pero nunca llegamos a lo que gastamos de nafta en el ejemplo anterior. Entonces, de nuevo, el costo por tener el auto eléctrico parado en la puerta de casa sin gastar en electricidad sería unos 5.000 pesos uruguayos, lo que son 120 dólares. ¿Dónde hacemos la gran diferencia? En el combustible o la carga eléctrica, que ya vieron que hay una gran diferencia, sobre todo si lo cargamos en casa. Ya les expliqué además todo el cálculo para depreciar un auto, o sea que ya saben un montón de otras cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de elegir auto eléctrico, auto a nafta.
quiero empezar a tirar algunas conclusiones, ¿no? Cosas que yo fui aprendiendo y que con estos ejemplos se van desprendiendo. ¿Cuándo conviene comprarse un eléctrico sin entrar en ninguna duda? Bueno, cuando te moves exclusivamente en la ciudad, porque el auto cuando va frenando se va cargando, cuando tenés enchufe en casa y por ende podés cargarlo de forma económica y además tenés tarifa diferencial, tarifa que por la noche es más barata y te conviene obviamente cargarlo en la noche. Y cuando tenés enchufes en la ruta que haces todos los días, porque te puede pasar que un día se te descargue y que lo puedas cargar sin problemas. O sea que el lugar donde vivís esté preparado para tener un eléctrico. Y acá te dejo, abro como un paréntesis así, me recuesto para contarte una cosa muy increíble que aprendí. Y de hecho hasta ni mi padre lo sabía y lo estuvimos charlando con él, con mi pareja y mi papá, explicándole todo esto de los autos eléctricos respecto a la autonomía. Hay una autonomía esperada, que es la que te venden, que a veces es 380 kilómetros, a veces es 480 kilómetros, bueno, a veces es un poco menos, pero esa autonomía esperada que te venden en el catálogo se desploma su rendimiento cuando tenemos en cuenta algunas cuestiones como temperatura ambiental, peso y velocidad. Esto quiere decir que si vamos en ruta rápido y sin frenar mucho, se desploma el rendimiento. O sea, rinde muchísimo menos de lo que dice en el catálogo. Si hace frío en invierno, rinden, pero casi que llegan a la mitad en algunos casos, porque necesitan calor para funcionar bien las baterías y yo qué sé. Entonces, cuando hace frío se consumen mucho más porque como que el auto tiene que calentarse y ahí consume batería. Y el peso, el tema de tanto el auto a nafta también rinde mucho menos cuando va muy cargado, pero el auto eléctrico es especialmente sensible al peso y aparentemente esto también reduce su rendimiento. Así que ojo con lo que te diga el vendedor, de verdad. No te comas la pastilla, estudia bien cómo lo vas a utilizar vos, para qué y fíjate si de verdad te sirve. Ahora bien, segunda conclusión o segundo ítem para ya empezar como a sacar, pasar en limpio, ¿no? A pasar raya. Cuando depende, y el depende te lo pongo gigante acá, porque cuando depende y te va a ser mucho más difícil darte cuenta de qué te conviene si una cosa o la otra. Cuando haces una mezcla entre ruta y ciudad, cuando haces mucha ruta y no tenés una red muy buena de cargadores, es como que te puede dejar a pata a veces no, te sale más caro, ahí te vas a tener que empezar a sentar a hacer mejores números. Además, no te olvides que cada carga, por más rápida que sea, te implica una media hora, 40 minutos, que es tiempo de una jornada laboral que perdés cuando tenés que cargarlo. También vas a empezar a dudar cuando no lo puedas enchufar en tu casa por lo mismo, por un tema de costos y tiempos. Y por supuesto, cuando no tenés tarifas que te favorezcan en la noche, también vas a tener que o pensar en pasarte una tarifa que te convenga o razonar y hacer números para ver si te conviene en realidad pasarte a uno eléctrico. Otra conclusión que quiero irme echando por acá es el cero versus el usado, que es algo que también investigamos un montón y al principio íbamos a ir por un usado, después por uno nuevo y después por un usado nuevo, y también estuvimos mucho investigando sobre este tema. Es que el cero en teoría te garantiza la paz mental, el 0K, cero problema, pero en la realidad yo he visto varios cero que han venido con algún tipo de falla o problema. De hecho, el app tiene 5 años y ya se le pinchó 2 veces el aire, ya ha tenido algunos ruidos, algunas cositas, o sea que yo en eso no estoy tan de acuerdo de que 0KM, cero problema, pero hay mucha gente que sí, y hay mucha gente que le sale muy bien, que 0KM, cero problema por 6, 7, 8 años. Pero tenés que tener en cuenta, acordate que se deprecia rapidísimo. Te morfás esos 2 años primero, esos 2, 3 años donde cae en picada el valor del auto por sacarlo de la automotora, ya perdiste a veces $5.000. Y ten en cuenta que la ventaja de los usados es que si los compras entre los 3 y los 5 años y los 30.000 y 50.000 kilómetros estando en buen estado, ya el otro se comió esos años de depreciación rápida, muy muy rápida, y vos te haces de un auto a un buen valor y en un buen estado. Acá como tip, como comentario súper al margen, mi pareja también cuando estábamos buscando usado pero hacía muy poquito, habían habido unas inundaciones muy grandes por el Palacio Legislativo. Él me decía que no quería comprar un usado en ese momento porque estaba seguro que alguno había publicado su auto después de haber estado todo mojado, le había dado una lavada de cara y lo quería vender porque se había mojado el motor. Me reacuerdo de ese comentario que me decía, que yo decía, ay, mirá en lo que te estás fijando.
Pero él tenía razón, porque había visto una tempestad tremenda, muchos autos habían quedado flotando literal, y es darle una lavada de cara, ponerlo en venta y se lo enchufas a otro. Entonces también mucho cuidado con los autos usados, llévenlos siempre a un mecánico de confianza. Existen en redes sociales emprendimientos que se dedican a esto, a hacerte todo un chequeo, les pagás obviamente, pero te asegurás de comprar un auto más o menos bien. También tengo historias de gente que ha hecho todo eso bien y también le ha salido mal, pero bueno, por algo tenemos que decidirnos y eso es lo que estoy intentando lograr con mi pareja. Te dejo acá un checklist que armé para específicamente por si querés comprar un usado para que tengas en cuenta. Lo ideal es que tenga un solo dueño, que le haya hecho servicios oficiales o que lo puedas comprobar de alguna forma que los haya hecho en tiempo y forma. Escanealo, pasalo por un taller de confianza, uno de estos emprendimientos que hay un montón, si lo buscas en Instagram los encontrás. Chequea por favor que la patente y las multas esté todo al día y asegúrate cuando hagas el traspaso de propiedad de que nada quede a tu nombre, digamos, porque hace poco una amiga vendió el auto y le llegó una multa de rebote, no sé bien cómo fue la cuestión, pero sé que ella delegó el tema de los títulos y pensó que estaba todo resuelta y no, y le cayó una multa de rebote, así que asegúrate eso, que quede súper bien. Y si tenés que auditar el escribano, auditalo. Yo sé que es un embole porque estás pagando por un servicio, pero es muy importante que lo hagas porque después repercute en vos ese bombazo de una multa sin querer. Así que bueno, tené todas estas cosas en cuenta si ves que te decidís por un usado. Vamos ahora a hacer este análisis, que en realidad yo ya hice toda la parte en volante de cálculos y recálculos y cuando pasa esto y cuando pasa aquello y bueno, investigué también un montón sobre esto porque de nuevo no es mi fuerte el tema de los fierros, pero te traigo conclusiones de cuándo conviene tener tu auto propio versus andar en Uber, que es una cosa que también la gente se cuestiona un montón y recuerdo a la mamá de una amiga de la escuela que hasta el día de hoy se maneja en taxi y toda la vida mi papá me dijo, mirá Sandra, qué genia, cómo siempre anda en taxi, evidentemente la cuenta le cierra y le es a ella funcional, práctico, barato, lo que sea, de algún lado le cierra porque siempre se movió en taxi toda la vida. Y nunca es que nunca estuvo quebrada ni le fue mal por eso, o sea que a ella en su razonamiento y en su accionar le cerraba. Vamos por las conclusiones grandes que encontré. Andás menos de 500 o menos, entre 500 y 600 te diría kilómetros por mes, por ende 20 kilómetros en promedio por día. Esto puedes fijarte si es que te vas para afuera, sumar los kilómetros reales en la semana, pero en promedio 20 por día. 100% evaluando los costos que salen por kilómetro de las aplicaciones, te conviene usar Uber para moverte. Obviamente que vas a tener que tener en cuenta que capaz si te querés ir para afuera vas a tener que alquilar un auto, eso va a quedar como a tu criterio, capaz no te vas para afuera nunca, entonces de lunes a viernes haces más o menos 20 algo de kilómetros, te conviene andar en Uber, ir y volver en Uber. Y dato no menor es que manejar genera muchísimo estrés y el estrés nos lleva a enfermar. Entonces, si vos ya te das cuenta que te conviene Uber por lo económico, Uber o la app que sea de reserva de locomoción, te permite generar reservas, te permite tener el coche ahí esperándote en tiempo y forma y poder llegar a tu trabajo donde sea siempre en hora, para mí es una re buena opción teniendo en cuenta esto, que haces menos de 600 kilómetros por mes. ¿Qué pasa si haces entre 600 kilómetros y 1000 kilómetros por mes? Eso es un promedio diario de 33 kilómetros por día. Ahí va a depender muchísimo del modelo, porque tenemos desde el modelo que yo humildemente compartí, que es el Volkswagen Up, que es un auto muy económico, hasta $150.000 o mucho más. Así que obviamente esta franja depende mucho del modelo que uses y también de si, por ejemplo, si pagás garaje o no. Y te recomiendo especialmente volver a la parte donde hablo sobre eléctrico versus nafta para evaluar, en el caso de que te des cuenta que sí te conviene tener auto y no andar en Uber, que evalúes cuál te conviene más, si eléctrico o a nafta. Y por último, si andás más de 1000 kilómetros por mes, esto equivale a más de 33 kilómetros por día de forma promedio, te conviene sí o sí auto propio, es como la conclusión a la que llegué. Así que de nuevo andate a la parte donde digo auto nafta, auto eléctrico para terminar de decirte cuál de los dos te conviene según de nuevo tu situación personal. Te voy a dar ahora unos tips de cómo decidirlo en pareja, que es lo que yo estoy implementando en mi pareja. Lo primero es poner un tope mensual de gastos que vayan para el auto, ¿no? Algo que podría llegar a ser saludable es entre un 10 y un 15% de los ingresos totales de la familia. Esto agárralo con pinzas, pero es como para que te hagas una idea de que si se pasa de eso puede empezar a comprometer otras cuestiones, porque ya sabemos que el alquiler, hay un montón de gastos fijos en Uruguay que también son muy caros, entonces guarda con eso.
Obviamente, cómo vos distribuyas los gastos en la pareja es un capítulo aparte, da para un episodio aparte, pero en mi caso lo hemos ido trabajando y modificando. Casi siempre nos mantuvimos en un 50-50, pero no ha sido algo fácil de encarar, porque no tenemos los dos la misma postura, el mismo pensamiento respecto a lo que es justo y lo que no es justo. Así que en mi caso particular vamos decidiendo, como cuando hay una decisión grande como esta de cambiar el auto, decidimos poner 50-50, pero hay otras decisiones que las vamos tomando más sobre el camino y las vamos evaluando caso a caso. Así que te recomiendo que esto lo charles. Lo he charlado con una pareja de amigos. Me acuerdo que la chica entendía que ella no tenía que poner un peso porque ella no necesitaba el auto, no usaba el auto, perfecto, y él se hacía cargo 100% de comprarlo y de mantenerlo al auto. Eso a él no le hace tanta gracia porque decía, bien que vos te pones tu colita bonita ahí en el asiento del acompañante y vas muy copada. Pero bueno, era lo que había resuelto la pareja y a ellos les funcionaba. Acordate que acá no hay recetas mágicas, como en general en la vida no hay recetas mágicas, sino que hay acuerdos, y más cuando se trata de una pareja. Después, otro punto muy importante en decisión de pareja en cuanto al auto es papeles claros. Si yo voy a poner 50% del auto y vos vas a poner 50% del auto, el auto está a nombre de los dos en partes iguales. Conozco varios casos de personas que el préstamo lo saca a nombre de uno y los dos se hacen cargo 50-50, se separan y el préstamo se quedó, el pobre que contrajo la deuda se quedó con todo el préstamo y la otra persona no le pasa la plata para pagarlo y está bien, capaz se quedó con el auto de la otra persona o capaz que no. Bueno, ahí los papeles claros conservan los matrimonios. Humilde opinión. Y por último, y muy importante para esto de tomar una decisión en pareja, es revisarla, ¿tá? Así como te digo que nosotros revisamos puntualmente, cosa por cosa, cuando son decisiones importantes, te recomiendo que quizás a los 12 meses de tener el auto evalúes de si sigue siendo justo este arreglo que plantearon inicialmente o si hay que reconversarlo. Para cerrar, como te dije, no soy ferrera, no me gustan los autos, manejar no es mi pasión, caminar sí lo es, así que yo sigo en la postura de que no necesito un auto, de que tener hoy un auto sería un lujo extravagante para mí. Sin embargo, sí que priorizo tener un auto en la familia y por eso lo comparto con mi pareja. Y también te quiero traer esta reflexión de lo importante que es tomar decisiones económicas basadas en datos. Todos estos datos que yo te doy hoy y esta planilla descargable que vas a encontrar en el texto de este video son claves para que no tomes decisiones desde el miedo, desde el no sé si me alcanza, desde el quiero, no sé, sorprender a mi pareja, quiero tener estatus, etcétera, sino que la paz viene cuando tomamos decisiones conscientes en base a números reales. Entonces, antes de comprarte un auto, te lo pido, te lo ruego en todos los idiomas que sea posible, ordena tus finanzas y luego toma una decisión tan importante como esta, como es comprar un auto. ¿Tá? Siempre antes de comprar un auto o una casa tenemos que tener las finanzas ordenadas porque si no podemos poner en riesgo, poner en jaque toda nuestra familia en base a una decisión apresurada, una decisión impulsiva. Así que no te olvides de reenviarle este episodio a un amigo, una amiga, un colega, a alguien que esté buscando cambiar el auto, comprar su primer auto y que sepas que las finanzas, bueno, quizás le gusten un poco, quizás no le gustan nada, pero lamentablemente es algo que tenemos que manejar porque es algo con lo cual convivimos día a día. Así que reenviáselo si sentís que le va a interesar. Compartilo en redes, ponele 5 estrellas en Spotify, me ayuda un montón a compartir este mensaje que es 100% gratuito y es para ayudar a que las personas duerman más tranquilas sabiendo que sus números están en orden. Nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Chau, chau.